Bien, continuamos en Cara a Cara, son las 9 de la mañana con 32 minutos, platicando con el rector de la UDG. Señor rector, el tema de la extensión universitaria, la difusión de la cultura, la UDG lleva a cabo tareas, proyectos que son pues, fuera de serie, yo imagino a nivel nacional. Estamos hablando del Auditorio Telmex, estamos hablando de la Feria Internacional del Libro, el Festival Internacional de Cine, etcétera, etcétera. ¿Esto qué tan importante es para la universidad? ¿Se distrae la universidad? Platíquenos, ¿cómo lo ve usted como académico? Yo he escuchado un poco esa crítica y evidentemente yo la respeto, el punto de vista de que, a ver, ¿para qué construyen el Auditorio Telmex o los demás elementos si tienen un problema de falta de espacios en las escuelas, etcétera? A ver, en todo el mundo, la UNAM, la universidad que ustedes quieran poner de ejemplo, hay un equilibrio, un sano equilibrio entre las funciones sustantivas. Las universidades que se precian ser universidades de calidad tienen investigación, tienen docencia y tienen una buena área de extensión y difusión de la cultura. Y yo, con toda franqueza, no estaría de acuerdo en toda la vida estar sacrificando la difusión de la cultura en el ánimo supuesto de acrecentar otras áreas, cuando los estudiantes lo que requieren es una formación integral. O sea, los estudiantes no tienen por qué no tener el área de difusión de la cultura, el área de extensión y un área que está retomando ahorita un significado cada vez más importante, que es la de vinculación. Es decir, un programa educativo que no está vinculado es un programa que carece de viabilidad, carece de elementos de manejo concreto o puntual que orienten al nuevo profesionista en cómo moverse en la realidad, ¿no? Entonces, la Universidad de Guadalajara está consciente de la necesidad de que los estudiantes ingresen a las aulas, pero eso no quiere decir que la universidad deba desaprovechar otro tipo de recursos que de todas maneras los hay en las bolsas federales y que, presentando proyectos viables, alternativas viables, la universidad los ha sabido aprovechar. Proyectos de infraestructura que, si no presentamos proyectos en esas áreas, nosotros tampoco podríamos tener la disponibilidad de esos recursos. Entonces, excepción hecha del terreno y de una inversión inicial de un poco más de 300 millones de pesos, el Centro Cultural Universitario ha sido realizado con una parte del financiamiento que por fondos específicos han sido bajados de los fondos federales. Ha aportado el Ayuntamiento de Zapopan para algunas cosas y ha aportado el gobierno del estado como un desarrollo más que le abona a Jalisco. Entonces, antes de que existiera el Auditorio Telmex y el auditorio o el Diana, el Teatro Diana, muchísimas actividades que se realizan en esos espacios no se podían traer a Jalisco. No existía la infraestructura para poderlo hacer. Pero esos espacios también generan una derrama económica al Estado, a la industria hotelera, a la industria de la gastronomía. ¿Son negocio para la universidad? Por ejemplo, ya que toca usted específicamente el Auditorio Telmex. El Auditorio Telmex, por supuesto. Todavía estamos en la etapa de que tenemos que terminarlo de pagar. Se solicitó un préstamo bancario a una cantidad de años, creo que el periodo es 15 años, y se tuvo que vender el naming para poder tener ese recurso y poder concluirlo. Entonces, ahorita estamos en la etapa más pesada del pago del préstamo, la panza que le llaman, ¿no? Inicias con cargas financieras reducidas, pero luego llegas a un momento en el cual, ya cuando está maduro el proyecto, te genera una erogación muy importante. Pero definitivamente es un patrimonio muy importante. Marcos, pero ¿cuánto le dan o cuánto le cuestan a la universidad esas empresas? No le cuestan, al contrario, no le cuestan, o sea... ¿Cuánto le aportan? Esas universidades... Incluidas las ferias, la Feria Internacional del Libro, el Festival Internacional de Cine, el equipo de fútbol. No, el equipo de fútbol es otra cosa. El equipo de fútbol es otra cosa. Si quieres lo dejamos fuera, para hablar de lo que son propiamente las empresas. Sí, todas las empresas universitarias tienen un periodo de vida para demostrar que pueden generarle ingresos, autosuficiencia e ingresos adicionales a la universidad. Entonces, si una empresa
no demuestra eso, pues la Universidad de Guadalajara la cierra. No tenemos por qué vivir fundamentalistamente alrededor de un proyecto que no cuaja. El Telmex, vuelvo a repetir, le está permitiendo a la universidad, ahorita en este momento, no le genera ganancia en el sentido literal de la palabra, porque toda la ganancia que se genera se reinvierte en el pago del préstamo. Pero evidentemente es una inversión muy sólida que le está generando activos muy importantes a la institución. Pero ¿cuántos fideicomisos o patronatos tiene la UDG? Patronatos, en ese sentido, patronatos, para operar ese tipo de empresas. Patronatos la universidad tiene en las escuelas, en algunos centros universitarios, de manera puntual, y no necesariamente en las empresas. En las empresas, el centro cultural sí se maneja como fideicomiso. Como fideicomiso. Sí, como fideicomiso, porque hay una parte de la inversión que es el Ayuntamiento de Zapopan, otro que es el Gobierno del Estado, otro que es la Universidad de Guadalajara. ¿Y se maneja cuántos son, dijimos? A título de fideicomiso. 10, 15, 20 o cuántos empresas no. Empresas sí, empresas, estábamos hablando de 13 o 14 empresas que tiene la universidad. La que maneja los hoteles. Y entonces todas le generan cierta utilidad o cuando menos no le cuestan a la universidad. Exacto, es decir, tener patrimonio te cuesta, simplemente el tenerlo. De acuerdo. ¿Ok? Entonces a la universidad termina por no costarle el mantenimiento de ese patrimonio, por no costarle en primer lugar. Y en segundo lugar, no le distrae de las finanzas del subsidio para que esos espacios sigan funcionando. Esa es una cuestión que debe quedar muy clara. Voy a poner el ejemplo de la Feria Internacional del Libro para ser más preciso. La Feria Internacional del Libro tiene ingresos, vamos a suponer, voy a ubicar un año, por 50 millones de pesos, 48 millones de pesos. ¿De dónde sale ese ingreso que tiene la FIL? Pues nace de la renta de stands y de la renta de espacios en Expo Guadalajara. Entonces, es un recurso que no lo hubiéramos tenido si no tenemos una feria exitosa. El ingreso viene, pues, de todas las actividades que se realizan durante el tiempo de la FIL. Entonces, ese ingreso no nos lo podemos gastar en otra cosa que no sea que salga bien la FIL. De otra manera, sería una desviación de recursos. Entonces, lo que todos debemos de entender es que nadie tomó el dinero de otro lado para ponerlo en la FIL y distraerlo de la actividad de docencia o de la actividad de investigación. No, es un dinero que no estaba allá, es un dinero que no estaba. Se genera a raíz de lo exitoso que es la feria y evidentemente se gasta en la realización de la feria. Y ustedes lo checan, son actividades que de todas maneras la universidad tendría que hacer como Rector, parte de la difusión cultural. Dentro de ese mismo concepto, todos estos patronatos, empresas o figuras o lo que sea, tan exitosas como la FIL y como el Festival Internacional de Cine y todo esto, ¿los preside Raúl Padilla? Sí, porque la figura que nosotros creamos para eso, como universidad se llama Corporativo de Empresas. Entonces, en realidad, es una sola instancia la que ve lo que pasa en el corporativo de cada una de las empresas, pero funciona como un corporativo. Esto no es nuevo ni innovador. ¿Es por tiempo ilimitada la presidencia en ese corporativo? No. Cada 3 años se renuevan las autoridades de la universidad y se revisa el desempeño de cada área, se hacen cambios donde se creen pertinentes y donde no, pues simplemente se van generando las condiciones que permitan, no solamente en esa área, en cualquiera. ¿Quién decide? En ese caso, el rector del CUSEA toma la decisión del área del corporativo en un acuerdo con el rector general. ¿No entra al Consejo General Universitario? No es un cargo del Consejo General Universitario. Sí. Entonces, bueno, y una cosa importante que dijo Marcos es el ejemplo de Fray Antonio Alcalde. Hay personas que saben poco de la historia, pero ahorita que le evocó Marcos, yo la pongo. Cuando él creó el Hospital Civil, fundó el Hospital Civil de Belén, y creó la Universidad de Guadalajara, él no alcanzó a ver la cédula real por meses. Él muere y es hasta 1792, él muere en 1791, 1792, que llega a la real cédula y que puede verse cristalizado
el anhelo que él tenía. Pero el hospital él sí lo ve desarrollado. Y poca gente sabe que él se encargó de generarle una cantidad de propiedades alrededor del hospital que permitían extraer rentas para el sostenimiento del hospital. Uh-huh. Entonces, él no solamente abrió el hospital, sino generó una mecánica que le permitiera darle un tipo de financiamiento base, cuando menos, para que tuviera algún tipo de ingreso adicional, ¿no? Y la Universidad de Guadalajara hoy en día no hace una cosa diferente, sino que, en cierta manera, a sus tiempos emula el ejemplo de Fray Antonio Alcalde. Las casitas todavía funcionan o no funcionan. Ahí están, ¿no? Sí. Pues, digo, muchas de ellas las arregló el gobierno del estado y se rentaban cuartos, en fin, pero ese era un medio de sustento. Vamos a hacer una pausa, señor rector, si le parece, y regresamos y platicamos de la relación, esta nueva relación de la UDG, sobre todo bajo su rectoría, con el nuevo gobierno, el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval, si le parece. Claro, por supuesto. Hacemos una pausa, Marcos, continuamos, esto es Cara a Cara.